Bienvenidos, para los que no me conozcáis, mi nombre es Julio y soy estudiante de medicina. ¿No sabéis qué serie ver ahora? Hoy os traigo el top 7+1 de series médicas recomendadas. He estado investigando para no poner las típicas Anatomy de Grey, House, Scrubs, así que espero que os sirva para descubrir al menos una nueva serie médica. La número 1 es un serión que no os podéis perder, así que quedaos hasta el final del vídeo. Además, os voy a dejar una extra muy curiosa e interesante. Número 7. Heart of Dixie, Doctora en Alabama. Una serie protagonizada por Rachel Bilson. Heart of Dixie es una comedia ligera sobre una doctora, Zoe Hart, que desea convertirse en una gran cirujana cardiotorácica. Después de 4 años de residencia, debe abandonar su carrera y su lujoso apartamento de New York para pasar un tiempo como médica de familia en un encantador pueblecito de Alabama, lleno de tradiciones. Lo que ella no sabe es que este pequeño pueblo le va a ofrecer muchas más cosas de las que ella esperaba. Definitivamente no está al nivel de otras series, pero sin duda es una serie entretenida y agradable. La trama está llena de tópicos americanos, de esos que hemos visto cientos de veces, pero que aún así nos siguen encantando. Es una serie médica donde la medicina brilla por su ausencia, por eso está en este último lugar, pero desde luego es una serie que vale la pena ver. 100% recomendable si se quiere pasar un buen rato. Número 6. Centro Médico. Serie española que se presenta en un formato educativo en forma de docuficción. Durante toda la serie se tratan casos médicos reales de una forma muy didáctica. Con el paso de los capítulos vamos conociendo más la vida personal de nuestros protagonistas. Es una serie muy interesante para pasar el rato, especialmente por su enfoque didáctico. En cuanto a la puesta en escena, algunas veces llega a ser bastante simple y la actuación deja mucho que desear. Podríamos decir que compensan el visible bajo presupuesto con los contenidos realísticos desde el punto de vista médico. A pesar de ello, es una serie que entretiene y de la que se puede aprender algo, aunque sea muy básico. Tiene unas 10 temporadas y como curiosidad, las primeras 9 se rodaron en un hospital real, la clínica madrileña Nuevo Parque. Es una serie bastante recomendable. Número 5. Hospital Central. Volvemos con otra serie española. Esta vez un drama médico basado en la superconocida serie americana Urgencias. Hospital Central tuvo un gran éxito en la televisión española y como creo que no es muy conocida en Latinoamérica, la pongo aquí. Se ambienta en un hospital español donde podemos ver el día a día de sus profesionales en las urgencias del hospital. Además, como no, veremos sus amores, sus dudas, sus miedos, sus enfrentamientos, vamos, todo lo que acompaña a un buen drama médico. Y que por supuesto reproduce al 100% la vida real de un médico. La serie empieza cuando el doctor Santiago Bernal se instala como el nuevo director de urgencias. No solo deberá lidiar con sus nuevos compañeros y numerosos pacientes, sino que también deberá batallar en una relación entre el amor y el odio con su exmujer, la jefa de enfermeras. Tenemos varios personajes carismáticos con los que entablaremos una estrecha relación y que harán que no podamos parar de ver episodios. Técnicamente, y como casi todas las series españolas, deja mucho que desear. Aún así, si no la conocéis, dadle una oportunidad. Número 4. The Resident. Se trata de un drama médico que se centra en un doctor recién salido de la facultad. El doctor Dabel Pravesh empezará su vida profesional en el Castian Park Memorial Hospital. Allí estará bajo la supervisión de un experimentado y brillante residente, el doctor Conrad Hawkins. El carácter de Hawkins hará la vida imposible a nuestro joven residente, lo cual le mostrará la cruda realidad de la medicina moderna. En The Resident, los casos médicos resultan ser muy interesantes y como punto de diferenciación trata desde un punto de vista poco habitual la borrosa ética médica, poniendo en escena esa parte oscura de la medicina, demostrándonos que los dilemas éticos en medicina no siempre tienen fácil solución. Como no puede ser de otra manera, el amor juega un papel importante a lo largo de la serie. Pero ¿a quién vamos a engañar? Ese realismo también nos encanta. Además, también cabe destacar la buena labor de los actores y la buena química que hay entre ellos. Número 3. New Amsterdam. Este drama médico se centra en el New Amsterdam, el hospital público más antiguo de los Estados Unidos, a donde designan al Dr. Max Goodwin como nuevo director. Desde su llegada, el Dr. Goodwin
no tardará en tomar decisiones poco apoyadas para mejorar la atención a los pacientes. Es una serie que recoge una profunda crítica sociopolítica al sistema sanitario estadounidense. Además, también tocará temas como la xenofobia, la igualdad de género y las relaciones interraciales. Como no puede faltar en las series médicas, el amor formará una parte importante de la trama, mientras nuestro protagonista lidia con todos sus problemas en el hospital, también tratará de recuperar a su exmujer embarazada. Y por si aún no tienes ganas de verla, la trama da un giro más. Nuestro protagonista guarda un gran secreto: tiene cáncer. Como curiosidad, la serie está basada en hechos reales. Está inspirada en los relatos de Erich Mannheimer en su libro 12 pacientes, vida y muerte en el Hospital Bellevue, del que fue director. La serie obtuvo malas críticas por parte de la crítica especializada, pero consiguió muy buenos números en audiencia durante su primera temporada, así que se ganó a pulso su renovación. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Los críticos o el público? No sé vosotros, pero cuando yo leo que una serie tiene malas críticas, me dan más ganas de verla. Habrá que darle una oportunidad, ¿no? Número 2. The Knick, 1900, un hospital de New York, un cirujano brillante. ¿Qué más podemos pedir? The Knick es una serie realmente original. Nos muestra cómo era la medicina a principios del siglo XX, hace solo unos 100 años. ¿Quieres saber cómo era la vida de un cirujano en esta época? El doctor John Thackeray, interpretado maravillosamente por Clive Owen, es el mejor cirujano del hospital. Fue un genio de su época innovando con nuevas técnicas quirúrgicas. Pero tiene un lado oscuro, es adicto a la cocaína inyectada. Este era un recurso muy utilizado por los médicos de la época para mantenerse activos durante las largas jornadas de trabajo. Esta serie no dejará a nadie indiferente. No solo trata temas médicos con un más que aceptable rigor científico, sino que va más allá. Nos muestra cómo era la sociedad de principios del siglo XX. Pone sobre la mesa temas tan candentes como el racismo que tiene que afrontar el brillante y merecedor Dr. Edwards, o los tímidos pasos de las mujeres hacia una cierta independencia, todavía restringidas a un papel secundario en la sociedad. Pero no se queda solo ahí, también trata temas como los abortos, la religión, la inmigración o las drogas. Vamos, una serie completita. Una última recomendación: absténganse los hipocondríacos, porque The Knick abre sus puertas con una intervención quirúrgica en la que no se escatiman los primeros planos. Es verdad que podéis tomároslo como una prueba para saber si podríais ser cirujanos, o mejor vais pensando en otra especialidad. De lo contrario, no te la pierdas si no la has visto aún. Como última curiosidad, el protagonista Dr. John Thackeray se inspira en la figura de William Stewart Hastert, un innovador médico de principios del siglo XX. Y finalmente llegamos a nuestro número 1. Nip Tuck, a golpe de bisturí, también conocida como cortes y puntadas. Sean y Christian son dos prestigiosos cirujanos plásticos que trabajan en la lujosa y glamurosa Miami. Es considerada como una de las series más polémicas de la televisión. Ha puesto en escena temas tan controvertidos como el incesto, la homosexualidad, el aborto, la pedofilia, la zoofilia, la adicción a las drogas y un largo etcétera. El carácter autodestructivo de los personajes, siempre en busca de satisfacer sus propias necesidades, termina perjudicando la vida de sus pacientes e incluso de sus familias. Los personajes son todos excepcionales y los actores sencillamente son perfectos. El resultado es una serie con un estilo propio y que no deja indiferente a nadie. Situaciones muchas veces inverosímiles y una feroz crítica social basada en el culto al cuerpo perfecto. Te enganchará desde el primer momento. Y es que al final todos somos un poco viciosillos. Y si no te he convencido aún, como curiosidad, esta serie sorprendió a todos cuando consiguió el Globo de Oro a la mejor serie dramática de la televisión, venciendo nada más y nada menos que a Los Soprano. Y como os había prometido, aquí tenéis el extra. El éxito de The Good Doctor es evidente, pero ¿sabíais que está basada en una serie coreana llamada Good Doctor? Imagino que sí, porque lo pone al comienzo de todos los capítulos. El argumento es el mismo. El doctor Park Ji-young es un autista savant que empieza como residente de cirugía pediátrica. Ahí le dan 5 meses para demostrar que es capaz.
Durante estos meses afronta múltiples obstáculos puestos por sus superiores, pacientes y compañeros. Solo cuenta con una temporada, pero si te gustó The Good Doctor, quizás podrías darle una oportunidad. Bueno, espero que disfrutéis alguna de las series de este top. Muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Si es así, comentad con una bandera de Corea para matar de curiosidad a aquellos que no se han quedado. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete para que puedas seguir haciendo este contenido. De nuevo, muchas gracias por haberte quedado y nos vemos en el próximo.